¿Alguna vez te has puesto a pensar o te has preguntado, cuando tú piensas en Navidad, qué es lo que te viene a la mente? No sé tú, pero me da la impresión que lo que primero viene a la mente son sonidos, cascabeles, campanas navideñas, villancicos, tal vez las risas en algunas reuniones de esas Navidades memorables que tuvimos tal vez en algún momento. Sabes, la Navidad está llena de sonidos. La Navidad es muchas cosas. Y en este año yo quisiera compartir contigo, la Navidad se trata también de experimentar los sonidos de la Navidad. Pero si yo te dijera que la Navidad, la historia más grande jamás contada, no inició con sonidos. Digo, podemos imaginarnos el pesebre, los animalitos y ese sonido maravilloso de aquel bebé que traería salvación a todo el mundo, llorando allí recién nacido. Ese es el sonido más maravilloso que debe haber habido en la historia. Pero no comenzó ahí la Navidad. No propiamente, al menos. Quiero que vayamos un poco más atrás, porque la Navidad en realidad comenzó en silencio. El villancico más famoso probablemente es Noche de Paz. Y en realidad, Noche de Paz, en alemán, que es el idioma que se escribió, más bien sería noche de silencios, noche silente, noche de quietud, noche en donde no había ningún sonido. Y por supuesto se refiere a ese momento maravilloso en el cual el ángel visita a los pastores y rompe el silencio, ¿verdad? Pero más allá que eso, la Navidad comenzó con un silencio tan grande como de 400 años. Y el silencio para nosotros muchas veces es un alivio, ¿o no? De repente deseamos un momento de silencio. De repente, qué bueno que hay un momento de quietud. A veces como sociedad solemos pagar lo que sea por ir a un lugar que esté alejado de todo este ruido que hay cada día. Alejarnos del ruido de los automóviles, de la gritadera, de tantas cosas que hay. Pero hay ruidos más ensordecedores todavía, los ruidos de la inquietud, los ruidos de la intranquilidad, y todo eso se va acumulando y deseamos un momento de silencio. Y el silencio es muy bonito. Pero cuando el silencio es muy largo, se vuelve incómodo. ¿Alguna vez has ido con alguien en algún viaje, por ejemplo, y de repente ya pasó mucho tiempo en silencio y como que algo falta? Y alguien de repente dice, pues sí, nomás para romper el silencio, ¿no? Porque el silencio de repente es incómodo. Y es más, cuando el silencio viene de Dios, el silencio es aterrador. Imagínate, por ejemplo, en una sala de hospital, estás esperando. El silencio ahí es aterrador. No sabes. Estás esperando noticias, estás esperando algo y puede haber mucho ruido, pero no el que tú quieres. El silencio es aterrador. Imagínate cuando estás esperando los resultados de algo. ¿Recuerdas? El silencio es aterrador, ¿no? O, ¿qué tal cuando has hecho una petición a Dios o a un amigo y no hay respuesta? El silencio es aterrador más. ¿Sabes? El silencio es aterrador porque siento que nos recuerda que no tenemos el control. Quisiéramos que las cosas pasaran, pero no pasan. Quisiéramos que se acabara ya el asunto y hubiera una respuesta. A veces
hasta para mal decimos ya, a veces no podemos soportar el silencio y decimos: "Pues ya lo que sea", pero con tal de que esto termine, queremos que haya una respuesta, y si no, pregunta a los cientos o miles de personas que están todavía buscando a sus hijos después de años. Queremos romper ese cochino silencio, aunque sea para saber que ya terminó. Y sabes, el silencio pues, suele ser aterrador para muchos. Y si te puedes imaginar que hubiera silencio por 400 años de parte de Dios, eso es el inicio de la Navidad. 400 años. Ve conmigo a Malaquías capítulo 4, porque para nosotros este es el término de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 4. Dios hace una promesa y ha enviado muchos profetas y todo, pero el último de todos es Malaquías. Y ahí en Malaquías, capítulo 4, tan solo voy a leer, pero podrías leerlo todo. Voy a leer versículo 5 y 6. Dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y hay un silencio. Durante 400 años Dios no vuelve a hablar a ningún profeta. No hay registrado en ningún lado actividad de parte de Dios para el pueblo de Israel. No hay registrada visión, no hay registrado nada hasta que Dios irrumpe. Y lo vimos hace algunos domingos, cuando por primera vez, después de 400 años, el ángel Gabriel le habla a Zacarías, cumpliendo esta profecía: yo envío a Elías. Y por supuesto, esa aparición debió haber sido algo grandioso, algo maravilloso. El pueblo lo sabe y todo, pero en realidad, si lo vemos en el esquema mayor de las cosas, fue tan solo un susurro. Solo Zacarías escuchó. Solo él oyó la maravillosa voz de Dios en labios de Gabriel diciendo: se ha llegado el tiempo. Y sabes, yo creo que Dios siempre hace algo semejante. Cuando nosotros esperamos una respuesta, la esperamos ya. Cuando es mucho silencio, nos preguntamos por qué Dios no hace nada y esperamos que ya haga algo. Y cuando ese silencio es tan aterrador que nos empieza a carcomer el alma, la ansiedad, solemos esperar que Dios haga un milagro, algo ruidoso, algo estruendoso, pero probablemente lo que más necesitamos es guardar silencio. Es lo que les pasó a ellos. Dios tiene que esperar 400 años antes que ellos estuvieran guardando silencio y estando dispuestos a escuchar. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú estés dispuesto a escuchar a Dios? Sabes, cuando hay ese silencio, hay esa ansiedad de que algo pase, luego nosotros solemos hacer ruido. Como te decía, en ese viaje, nomás de repente dice: pues sí, nomás para que ya no haya silencio, nada más para que se rompa algo. Y como seres humanos siempre queremos romper el silencio. Y sabes, con el silencio de Dios queremos hacer lo mismo. Como que en nuestra mente no cabe la idea de que el Dios todopoderoso, eterno, majestuoso, no vaya a contestar en este momento tu oración. No nos cabe en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios tendría que guardar silencio? ¿Por qué Dios, en lugar de hacer un milagro, se queda callado? Y para muchos, esa es una señal de que Dios no está escuchando. Y para otros más, es una señal de que Dios no existe. Pero no toman en cuenta que cuando Dios guarda silencio, no significa que no está haciendo nada. Es muy diferente.
Durante estos 400 años, cuando tú puedes empezar a leer la genealogía de Jesús allí en Mateo capítulo 1, Mateo nos hace ver algo muy, muy interesante ahí. Tan solo voltea un par de páginas y te vas a encontrar ahí en Mateo capítulo 1, o probablemente en la página siguiente nada más. Dice toda esta genealogía que no te la voy a leer, pero comienza desde Abraham. Pero luego dice el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Sabes? Dios nunca estuvo inactivo. Dios nunca estuvo sin hacer nada. Aunque estuvo en silencio, estaba orquestando la historia más grande jamás contada. Y cuando Dios no te contesta, tú tienes que saber y entender que no significa que Dios no está haciendo nada. Es que está orquestando la respuesta para el tiempo que Él sabe que debe de ser. Por eso muchas veces yo les he dicho, Dios nunca llega tarde. Puede parecernos que Dios ya se tardó, pero no en el esquema de Dios. Dios nunca llega tarde. ¿Sabes? Al final, creo que algo que tenemos que considerar, y es, creo, muy importante considerar esto, es que cuando nosotros queremos romper el silencio de Dios, queremos que algo pase, es porque una de dos, o confiamos más en nuestros planes que en los planes de Dios, o confiamos más en nuestro poder que en el poder de Dios. ¿Me explico? Es decir, tomemos por ejemplo al pueblo de Israel, porque el apóstol Pablo nos dice que las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza también se escribieron. Y el pueblo de Israel es la enseñanza para cualquiera que quiere seguir al Hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces, cuando tú leas el Antiguo Testamento, ponte en el papel de Israel. Tú eres Israel, el pueblo de Dios. Y todas las rebeldías que Israel cometió, nosotros también las hemos cometido. Así que todo lo que Dios hace con Israel, en un sentido espiritual, también va a hacerlo con nosotros. Y entonces, ¿qué hicieron ellos durante estos 400 años? ¿Qué hicieron ellos cuando había tanto silencio que se ensordecía el corazón? ¿Qué hicieron? Hicieron dos cosas, básicamente dos cosas. Una, querer portarse bien. Durante esos 400 años nació un grupo dentro del pueblo de Israel llamado los fariseos. Como que tal vez ellos pensaron, si Dios está guardando silencio es porque a lo mejor no me he portado bien. A lo mejor tenemos que ser más celosos con la ley. Y entonces este grupo de personas con una buena intención, con un buen deseo de obedecer la ley de Dios, empezaron a hacer otras leyes, otros mandamientos, otras reglas como para proteger que nadie rompiera la ley, ni aún por accidente. Habían incluso puesto la manera en la cual en el día del Señor debías caminar, cuántos pasos debía dar para que no rompieras la ley. A ese grado, ¿por qué? Porque tal vez, y solo tal vez, si hacemos las cosas en la manera que Dios quiere, si somos lo suficientemente buenos, Dios va a volver a voltear hacia nosotros. Esa era la sensación de ellos. ¿Y sabes qué? Creo que muchas veces nosotros somos así también. Somos fariseos. ¿Sabes cómo se le llama esto? Legalismo. Nos empezamos a fijar en las formas en lugar de confiar en la gracia. Cuando Dios no ha contestado tu oración, luego empieza la pregunta, ¿y no será que yo estoy haciendo algo malo? ¿No será que debo de cambiar algo? Y es cuando más leemos la Biblia, más venimos al culto, más oramos, más diezmamos, más ofrendamos, como esperando que a ver si portándome bien, Dios va a responder. No lo hacemos de corazón.
porque todas esas cosas debemos hacerlas, pero no las hacemos de corazón, las hacemos buscando que Dios voltee a vernos. En realidad, ese legalismo, esa religiosidad, es nuestra forma de hacer ruido cuando Dios está en silencio. Es nuestra forma de decir, acá estoy. Señor, no te olvides de mí, mira qué bueno soy. Voltéame a ver, acá estoy, Señor. Y en realidad lo que estamos siendo es fariseos, religiosos. Y una vez más, lo que sucede es que no estamos confiando en los tiempos de Dios, en el plan de Dios, en su soberanía, en su poder. Queremos nosotros hacer que Dios voltee. Claro, por supuesto que hay que voltear a ver el corazón. Por supuesto que hay que voltear a ver nuestra relación con Dios. Cada vez que hay silencio, de verdad que uno tiene que hacer un balance en la vida y decir qué está mal en mi vida. Pero la solución no es hacer más, la solución es pedir perdón a Dios. Y Dios nos perdona. Dios nos restaura. Primera de Juan 1:9 dice eso: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la solución no es ponerte a hacer muchas cosas, es ir al Dios de misericordia y pedir perdón. Y si tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Sin duda, cuando Dios está guardando silencio, sin duda algo mal hemos hecho. Pero no es la razón por la que Dios esté guardando silencio, o no, al menos no será la principal. Porque aun cuando Dios no guarda silencio, nosotros seguimos haciendo nuestro ruido. ¿Recuerdas? Jesucristo llegó y estuvo ahí en Jerusalén, y la luz está allí en medio de todos. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? Sigue haciendo su propio ruido. Los fariseos siguen haciendo su propia religiosidad y además echándoselo en cara a Jesús, ¿no? O sea, no es una garantía de que cuando Dios esté haciendo algo, tú vas a dejar de hacer tu religiosidad. No, al contrario. O tú vas a dejar de hacer tu ruido. No, al contrario. Pero la solución es ir al Dios de misericordia, que es amplio en perdonar, misericordioso para limpiar y restaurar. Esa es la solución. La segunda cosa que hicieron durante estos 400 años de silencio, por un lado, unos tratando de, hey Dios, aquí estamos. Y por el otro lado, algunos diciendo, bueno, ¿y no será que hay que hacer algo nosotros? Y se levantó durante esos 400 años un grupo que ahora conocemos como los celotes. No tiene que ver con los celos grandotes, aunque en cierto sentido algo hay de eso. Eran personas que después de haber estado cautivas durante un montón de años y luego viene el Imperio Romano y ¡boom!, los conquista, ellos decían, no es posible que Dios permita esto. ¿Cómo Dios va a permitir que venga otra nación a gobernar a la nación de Dios? Eso es imposible, no, algo está mal aquí. Algo no estamos haciendo. Por un lado, los fariseos dicen, hay que volver a la santidad. Y por el otro lado, alguien dice, no, a Dios rogando y con el mazo dando. Y entonces este grupo de los celotes, ¿recuerdas que había uno de los apóstoles que era celote? Y ah, este grupo de los celotes, ellos dicen, bueno, hay que hacer algo de parte de Dios, ¿verdad? Hay que liberar al pueblo de Dios. Hay que lograr nosotros, y empiezan a levantarse en armas. Es un grupo político, es un grupo militar o paramilitar. Y ellos empiezan a hacer revueltas contra el gobierno romano opresor. En esencia, le están echando una manita a Dios que parece que no le está alcanzando. Y a veces así hacemos, ¿no? A veces echamos una manita a Dios y a veces no nos damos ni cuenta de ello. ¿Qué tal? Yo conozco algunos hermanos o hermanas que de repente se les está pasando el tren. Aquí todavía no hay de esos, ¿verdad? Así que por eso puedo hablar con libertad. De repente ya se les está pasando el tren, ya están llegando a los 40 y todavía no hay nada por ahí. Y entonces algo está mal.
Entonces, por un lado, puede que se pongan más atentos a la iglesia, ¿no? Ponen a forrar Biblias, ¿verdad? Pero por el otro lado, le echan una manita a Dios. Hay que evangelizar, ¿no? Hay que traer gente para que venga Cristo, ¿verdad? Y entonces cualquier señal de alguien que medianamente parece buena persona, este es de Dios. Dios me lo mandó y ahí le estamos echando una manita a Dios. Porque bueno, tampoco Dios va a venir a decirte, dile sí, ¿verdad? Uno tiene que saber, uno tiene que también hacer algo. Y nos parece imposible esperar en Dios. De verdad es ese silencio, entiendo yo, bueno, yo no lo viví, pero lo que yo veo, ese silencio es desesperante. Cuando ya tú dices, ¿y a qué hora viene mi Eva, Señor? ¿A qué hora viene mi Adán? Puro gañán. O sea, y uno le echa una manita a Dios. ¿Recuerdas que también pasó con gente santa? Ahí en la Biblia también a Abraham, Dios le promete un hijo y pasa el tiempo y no pasa nada. Y entonces Sara dice, oye, pues hay que hacer algo, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que, ahí está mi sierva, legalmente va a ser mi hijo y todo parece de acuerdo a la época. O sea, no creas que hizo algo extraordinariamente malo, hizo lo que normalmente hacían en esas situaciones. A lo mejor era la manera en la que Dios quería que sucediera. No confiamos en el plan y en el poder de Dios. Estamos nosotros queriéndole dar una manita al Señor. Así que cuando viene el silencio de Dios y nosotros rompemos ese silencio, normalmente lo único que hacemos es ruido. Yo te decía, la Navidad está llena de sonidos. No es lo mismo sonido que ruido. Y para nosotros lo que hacemos es ruido. Solo echamos a perder más cosas. Al rato ahí le estamos echando la culpa a Dios de por qué nos ha abandonado, de por qué hicieron las cosas como las hizo, pero no confiamos en que es Dios el que está en el poder. Cuando Dios rompió el silencio, vamos a Lucas, que acabamos de leer hace algunos par de semanas. Ya te mencioné a Zacarías, ¿no? Pero también leímos ahí el versículo 26, Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, después de que se le presentó a Zacarías, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces, cuando Dios rompe el silencio en María, para María han pasado 400 años. Ella no sabe de Zacarías todavía. Ella no ha escuchado que hace 6 meses Dios ya rompió el silencio. Para ella, este es la primera vez que se rompe el silencio de Dios en 400 años. Y la sorpresa de ella, ya dijimos, no es literalmente haber visto un ángel. No parece que sea lo que más le sorprende. Lo que le sorprende es lo que el ángel le dice. El ángel le está diciendo, Dios está aquí. Dios está contigo, le dice, ¿verdad? Dios no está callado, Dios no está en silencio absoluto, Dios está haciendo algo. Y este es el momento en que lo tienes que saber. ¿Sabes? Cuando nosotros estamos en esos silencios ensordecedores y llega algún Gabriel buena onda a decirte, no te preocupes, Dios está en el control. Para muchos es como si fuéramos ostiones y nos echaran limón, ¿verdad? Pues sí, pues tú como no estás ahí, ¿verdad? Ay, qué fácil es decir, ten confianza en Dios, Dios está al control. Y a veces hasta nos caen gordos los Gabrieles, ¿no? El Señor está contigo. Ay, ya, sácate. Si estuviera conmigo, no estaría como estoy.
Si estuviera conmigo no estaría llorando. No, no me vengas con cosas. Aunque como somos espirituales, solemos decir, gracias. Amén, amén. Pero por dentro, nuestro espíritu dice, ojalá fueras tú. Así somos en el silencio, ¿no? Normalmente no nos gusta saber o escuchar que Dios ahí está, porque creemos que no. Porque realmente creemos que no. Realmente no sentimos que Dios está en control. Realmente es aterrador no saber hacia dónde van las cosas. Y miren, lo sé porque lo he vivido. Es aterrador no saber hacia dónde va a girar tu vida, hacia dónde va a dejar de girar, no saber cuándo vas a estar dejando de estar de cabeza, no saber si te van a frenar o te van a empujar, no saber nada, es aterrador. Pero hoy te puedo decir, y como dirían coloquialmente, con los pelos de la burra en la mano, hoy te puedo decir que los momentos más aterradores de mi vida han sido los más bendecidos también. Y han sido los momentos en donde ahora, cuando ya pasó, yo puedo ver cuán en control Dios estaba. Yo no lo veía, yo no lo entendía, pero Dios estaba en control de cada situación. A veces detalles tan pequeños, pero tan pequeños. Mira, a veces tan solo para encontrar un lugar de estacionamiento cerca cuando tenía que ir llegando a algún lugar ya así urgente. Señor, por favor, dame un lugar por ahí. Pum. A veces en esos simples detalles, Dios muestra que Él está en control. Tal vez la otra respuesta no ha llegado, tal vez la que tú de verdad quieres, esa no ha llegado, pero cuando nosotros empezamos a hacer ruido, no oímos los susurros de Dios. Y eso es peligroso, hermano, porque no empiezas a ser agradecido con Dios cuando Dios ahí está. ¿Recuerdas aquella historia tan maravillosa ahí en el libro Primero de Reyes, capítulo 19? Primero de Reyes, capítulo 19. Para ponerte en contexto, Elías, el profeta, aquel hombre que convoca a toda la nación y convoca a todos los sacerdotes de Baal y a toda a esa gente y dicen, a ver, ustedes van a hacer ahí sus sacrificios, yo voy a hacer el mío y al que le contesten, ese es Dios, porque ya esta nación ya me tiene harto de que estén vacilando entre dos cosas. Entonces, hoy vamos a decidir quién es Dios. Ese es el reto de Elías, básicamente. Y después de ese gran espectáculo, terrible espectáculo, no lo digo en el sentido de un show o de algo, no, lo digo en el sentido de que algo que se mostró, algo impresionante que sucedió ese día, de repente le mandan a amenazar de parte de la reina y él sale huyendo. Qué curioso, ¿no? Acaba de derrotar 400 sacerdotes él mismo y ahora con una mujer sale huyendo, ¿no? Pero sale corriendo. Y una de las cosas por las cuales él sale corriendo es porque está cansado. Está cansado de que Dios no hace nada. Está cansado de que él ha hecho todo. Está cansado de que él sí se pone ahí la playera, la camiseta del Señor y parece que el Señor no está con él. Parece que él es el que está teniendo que jalar a toda la nación a que adoren al Señor y no quieren. Y él está cansado de cargar con todos. Y dice, ya Señor, ya no más, ya me quiero morir. Básicamente es lo que le dice. Basta ya, Señor, no soy yo mejor que mis padres. Ya quiero acabar con esto. Y lo que hace es huir. Y Dios lo deja correr. Dios lo deja correr hasta que se cansa. Y queda ahí. Imagínate a alguien que ha corrido durante días sin comer.
llega, se tira y Dios le manda un ángel. Come. Come y se vuelve a dormir. Otra vez Dios le manda. Come porque tienes un largo camino que recorrer. Es decir, Dios le está diciendo, ven, siéntate conmigo. Vamos a hablar. En medio del berrinche de Elías, en medio de la depresión, en medio de los deseos de muerte de Elías, Dios le está diciendo, siéntate aquí, vamos a platicar. Y ahí en el capítulo 19, comenzando en el versículo 11, él se ha subido a una cueva y Dios le ha dicho, pero te voy a leer desde el versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vaya qué comida. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Alguna vez has sentido eso en tu vida? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo es que viniste a parar aquí? Para la mayoría de nosotros, esto sucede cuando nos damos cuenta de todo lo que se ha echado a perder. ¿Cómo es que pasó? ¿Cómo es que pues estábamos tan bien y de repente todo se echó a perder? ¿Cómo pasó? Los padres de repente decimos, "Pero estos ya no son mis hijos eran niños buenos. ¿Qué pasó?" De repente Dios nos dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué me estás buscando? ¿Por qué estás todo deprimido? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás tan angustiado que deseas la muerte? Es lo que Dios le está preguntando. Y el versículo 10 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios, estoy haciendo todo por ti, tú no haces nada. Ahora me quieren quitar la vida y tú no haces nada. Y yo ya me puse la camiseta, yo ya estuve ahí, ya hice todo lo que tenía que hacer. Descendió fuego del cielo que consumió. Yo estoy defendiéndote, Señor, y tú no haces nada por mí. Él no es irreverente, ¿verdad? Pero en esencia es lo que le está diciendo. Y Dios lo sabe. Versículo 11. Él, Dios, le dijo, sal fuera por aquellos que de repente les causa comezón cuando dices sal para afuera, sal para adentro, métete para adentro, súbete para arriba, bájate para abajo. Eso se llama en español doble confirmación. Es legal. Se oye feo, pero es legal. Ok, sal fuera, ni modo que adentro, ¿no? Y le dice, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová, ¿qué pasaba? Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. ¿Te puedes imaginar a Elías? Le ha estado hablando, pero parece que eso no es suficiente para Elías, ¿verdad? Él quiere ver algo más. Entonces sale, a ver, sal, y ve o siente la presencia de Dios o siente la gloria de Dios en algo tan tremendo, un viento que rompe todo. No te puedes imaginar un viento que rompa peñas. No ha pasado con nosotros. Lo más que de repente pasa, yo no sé tú, pero yo cuando era niño me gustaba meterme a los torbellinos que de repente se hacían allá en Morelia y de repente los torbellinos te movían, ¿no? Pero era un niño. O luego cuando hacía mucho viento, correr contra el viento y brincar y saber que te iba a echar para atrás, ¿no? Eso es divertido. Pero cuando empieza a tumbar cosas, ahí se pone aterrador. Y es lo que Elías está experimentando. Y probablemente eso es lo que él esperaba. Esa potencia, esa gloria de Dios que había descendido y había bajado y había quemado toda aquella piedra y lo había hecho carbón, lo había hecho cenizas todo. Eso es lo que él quería. Pero dice aquí, pero Jehová no estaba en el viento. Sí, está esa manifestación, pero Dios
Literalmente, no está ahí. Y tras el viento, un terremoto. Este es el bueno. Aquí sí, aquella piedra temblando todo, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Mira, ahorita te voy a decir este asunto del fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo pasible y delicado. ¿Sabes qué pensaría yo? No sé tú. Ya se fue. O sea, parecía que ya venía. Vamos en un crescendo, ¿no? El viento, luego el terremoto, el fuego de Dios. Ya se fue. Pero dice, y cuando lo oyó Elías, ese viento, Elías supo. Cuando Elías fue capaz de escuchar el silencio, él supo, aquí está Dios. Dice, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora sí, estás listo para escuchar. ¿No será que nosotros debemos dejar de esperar esos vientos potentes, esos terremotos, ese fuego de Dios y escuchar cuando Dios está queriendo hablarnos en un silbo apacible? ¿Hace cuánto que no guardas silencio delante de Dios? No solo me refiero a una oración, porque ya te he dicho, harías bien en comenzar una oración con guardar silencio. Harías bien. Antes de empezar a orar, empieza a callar todos tus pensamientos. Pero me refiero a dejar de hacer cosas, a dejar de querer llamar la atención de Dios, a dejar de querer echar una manita a Dios y dejar que realmente sea Dios el que hable, el que te responda lo que Él ha querido responder desde hace mucho tiempo seguramente. Es el momento de guardar silencio. ¿Sabes? Por eso me encanta la Navidad, porque la Navidad nos trae muchos recuerdos y muchas enseñanzas. Y una de esas es que la presencia más grande de Dios, la historia más grande de Dios, vino primero con un silencio de 400 años. Pero eso no significaba que no estaba haciendo nada. Tenlo por seguro. Dios no se ha quedado sin hacer nada. Pero no es lo que tú quieres. Tienes que empezar a escuchar. Tienes que dejar que sea Dios el que llegue, porque te dije, Dios nunca llega tarde. Nunca. Quiero que comprendas un poco este asunto del silencio. Porque para nosotros el silencio de Dios suena como a desinterés de Dios. Porque solemos pensar en Dios como uno de nosotros, imperfecto. Tenemos más o menos la misma infección que tenían los griegos y los romanos. Pensaban que sus dioses también tenían defectos, también tenían pasiones como nosotros. Y nosotros solemos evaluar a Dios de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Así que cuando Dios no contesta, es como cuando tú no contestas un WhatsApp. O cuando alguien no te lo contesta. Ya empieza la imaginación a volar. Oh, ya le llegó. Ya están las dos palomitas. Se está haciendo. No me quiere contestar. A ver, tú mándale un mensaje a ver si te... Y como que hacemos lo mismo con el Señor, ¿no? Ayúdame a orar. A ver si a él sí le pone palomitas azules, ¿no?
Porque pensamos que Dios es así como nosotros, mala onda, que de repente no quiere contestar, de repente dice, ay, ya es muy noche, ya mañana. O sea, pensamos que Dios actúa de esa manera, o que tal vez actúa como nosotros, que a veces realmente estamos muy ocupados y no podemos contestar. Híjole, es que el Señor está bien atendido, está atendiendo a aquel fulano que ni siquiera lo merece y Dios no está conmigo. Y solemos evaluar el silencio de Dios como algo malo de parte del Señor, algo negativo hacia nosotros de parte del Señor, pero no entendemos. Cuando en especial estamos pasando situaciones que son de vida o muerte, o situaciones que son injustas, nos parece imposible creer que Dios no haga algo. Cuando alguien está enfermo, nos parece imposible creer que Dios no vaya a hacer algo. ¿Cómo es que Dios no va a hacer algo? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Que no le duele? ¿Que no está al pendiente de nosotros? ¿Que no se supone que Él es nuestro guardián? Él no es nuestra ayuda, no es nuestro liberador, no es nuestro Dios. Nos parece imposible. Pero mira, yo he entendido en mi vida, al menos en mi vida, no sé tú, y espero que a lo mejor tú encuentres una solución más pacífica que la mía. Pero yo he encontrado que tantas veces como he querido que Dios responda de inmediato, he entendido que si Dios no responde, es por misericordia, por pura misericordia. Parece que estamos en un silencio de 2000 años más o menos, ¿no? ¿No te da esa impresión? Como que de repente lees el Antiguo Testamento y parece que Dios hacía muchas cosas, ¿no? Te parece como que diario Dios hacía algo por ahí, por allá, Dios le hablaba a alguien, Dios hacía un milagro por acá, Dios abría un mar por acá, y como que Dios hacía muchas cosas todo el tiempo. Es más, cuando lees todavía el Nuevo Testamento, en Hechos, uy, Dios hace cosas todo el tiempo. ¿Y por qué ahora no? De repente parece como que de 2000 años Dios ya se olvidó del asunto. En esencia, o lo que sentimos, es que Dios ha guardado silencio durante 2000 años. Pero yo quiero decirte algo. Qué bueno. Qué bueno, porque si Dios hiciera algo, Dios no hace soluciones a medias. ¿Entiendes? Cuando nosotros pedimos que Dios haga algo, estamos pidiendo que Dios haga algo con alguien que nos está haciendo algo. Normalmente, ¿no? Dios, ya cámbialo. O ya llévatelo. Una de dos. Decía un pastor que un día, este, una hermana dijo, Señor, pastor, ya no aguanto a mi marido, ayúdame a orar por él. Claro que sí, hermana, vamos a orar. Señor, cambia a este hombre, o ya llévatelo de una vez. Ay, no, pastor, no diga eso. Oh, bueno, pues. O sea, no querías que Dios lo solucione, ¿eh? Pero cuando nosotros queremos una solución, nosotros queremos la solución a nuestro problema. No nos estamos poniendo a pensar qué significa esa solución en el esquema general de las cosas. ¿Entiendes? O sea, si yo pido que no me asalten, eh, alguien que ya me va a asaltar, Dios va a tener que hacer algo con esa persona. Pero ¿qué va a pasar con esa persona? Eh, ¿Que le caiga un rayo? ¿Y no será que Dios también lo ama a él? ¿No será que Dios le está dando una oportunidad? ¿No será que yo soy la última oportunidad que él tiene de que conozca a Cristo? ¿A alguien que está en paz? ¿Sabes? En la antigüedad, cuando mataban a los cristianos, lo que más llamaba la atención a los no creyentes no era cómo vivían, era cómo morían, en paz. Nosotros no pensamos en el esquema general de las cosas. Sí, es normal porque somos humanos. Pero ahí es donde se requiere la fe para saber. Pero quiero que sepas que este silencio de Dios no quiere decir que Dios no está haciendo nada, lo he estado diciendo. Pero cuando literalmente Dios va a hacer algo, el siguiente paso, la siguiente movida física, por así decirlo, de Dios Padre, está en Apocalipsis capítulo 20.
De conmigo, vámonos hasta el final de la Biblia. Ya encontramos el final del Antiguo Testamento, ahora del Antiguo, y ahora encontramos el final del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 20, casi el último capítulo. Ahí en Apocalipsis, capítulo 20, comienza probablemente un subtítulo en tu Biblia que dice los 1000 años o el milenio o una cosa semejante. Cristo va a venir y va a reinar durante 1000 años. En esos 1000 años no habrá Satanás ni demonios. Ellos van a estar atados durante 1000 años. Los malos que había en la tierra, Dios ya los eliminó. Jesús, pues ya vino, ya puso por estrado de sus pies a sus enemigos. Los únicos que quedaron, los poquitos seres humanos que quedaron para esta época son los buena onda, los que fueron fieles hasta la muerte. Esto que tú lees todo en los capítulos anteriores, esos que pasaron la gran tribulación, un poquito de gente, pero durante 1000 años bendecidos. ¿Ok? Este es el contexto de esto que sucede. Pero luego dice que va a venir, esos 1000 años van a terminar tarde o temprano. Y luego dice en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Conocemos esto como la guerra del Armagedón. Esta es la gran batalla. Si eres fanático de Marvel o de otras cosas, allá en los vikingos, este es como el Valhalla, ¿no? Así. Este es el momento en el cual se hace la última batalla. ¿Te diste cuenta contra quién es la guerra? Otra vez. Dice, y subieron, versículo 9, sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de ¿quiénes? Los santos. ¿Quiénes son los santos? Los apartados para Dios. Y en este contexto, después de que Cristo venga, nosotros. O sea que ahí está tu nombre. Allí estás tú. Un día, como la arena del mar, vendrá un ejército contra ti. A hacer la batalla. Para todos aquellos que de repente tienen ganas de pelear, espérate un poquito. Un día vas a tener una verdadera batalla. Un día de verdad no vas a querer estar en esa batalla. Un día de verdad no solo vas a ver personas enojadas contra ti, vas a ver literalmente, físicamente, a todos los demonios contra ti y a muchas personas más. Aterrador. Pero, dice aquí, versículo 9, la segunda parte. Y de Dios, ahora está hablando de Dios Padre, descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Recuerdas que hace un momento te decía del fuego? El fuego en la Biblia siempre significa juicio. En muchas ocasiones lo vemos como prueba, pero normalmente la prueba tiene un tipo de juicio sobre nuestra fe. Así que también es así. Así que cuando tú piensas en que Dios haga algo, que Dios descienda fuego del cielo, lo que estás pensando es que Dios descienda juicio. Y juicio es cuando Dios va a darle a cada quien su merecido. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que ya los malos dejen de ser malos, que ya el diablo reciba su merecido. Eso es lo que queremos finalmente, que todos aquellos que mataron a otros reciban su merecido. Eso es lo que queremos. Solo que el juicio de Dios empieza por la casa. Cuando tú quieres juicio,
¿Te has puesto a pensar que tú también tienes cosas que deberían ser juzgadas? Cuando quieres que Dios elimine a los malos, ¿te has puesto a pensar que delante de Dios tú no eres bueno? Así que yo no tengo tanta prisa en pedirle a Dios que haga algo. De verdad, eso ha cambiado mi manera de orar. Que muchas veces pedí justicia a Dios, hasta que entendí que la justicia de Dios no son parches, remiendos, es la justicia permanente. Y viene, pronto viene, hermanos. Y por eso mucha gente que ya piensa que el fin del mundo llega, si son cristianos, de, ay, sí, ya que Dios venga, ay, ya. Espérate, pero ya te pusiste a pensar que tú eres el que primero deberías estar bien al tiro. La siguiente movida que Dios haga es el juicio eterno. Y fíjate cómo nosotros vamos a pelear y la cosa va a estar tan reñida, tan turbulenta, que Dios va a tener que intervenir ahora sí. Y lo único que va a hacer es, adiós, demonio, para siempre. Wow. Ese es el poder de Dios. Nada más que se nos olvida. Nosotros lo queremos de otra manera, ¿verdad? Sí, nosotros queremos el terremoto, el viento y todo, pero se nos olvida que detrás del fuego, que ya purificó, ahí viene el viento apacible, ¿verdad? Ahí conéctenlo con Primera de Reyes, Primero de Reyes. Entonces, por eso te digo, yo en lo personal, procuro ya no pedir tanto la justicia de Dios. Primero que venga sobre mí, que me limpie, que me examine, que me escudriñe, que me purifique y ya que los demás que hagan lo que quieran. Pero otra cosa que tienes que entender, no es que Dios no está haciendo nada. No es que Dios está siendo malo con nosotros a ver a qué hora aguantamos, cuánto tiempo para poder venir. Ve conmigo ahí a segunda de Pedro 3, 9. Dice, el Señor no retarda su promesa de que viene, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para con quién? Para con nosotros. Y aquí tenemos dos opciones. Una, creer que Pedro se está solidarizando con la humanidad. Dios está siendo paciente para con todos nosotros, los seres humanos, nos está dando un poquito de chance. Esa es la primera opción, creer que Pedro se está solidarizando y por eso dice nosotros. La segunda opción es creer que cuando Pedro dice nosotros, está hablando de los que somos hijos de Dios. Y creo que ese es el mejor de las interpretaciones, porque lo que dice aquí es, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y de quién es la labor que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento? De nosotros, los que tenemos la verdad. No es la labor de los ángeles, no es la labor de Jesús, no es la labor del Espíritu Santo, aunque ellos obran en todo esto, pero la responsabilidad nos fue dada. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es que cuando la gente se queja de repente de que Dios no es justo y por qué en tal país nunca han escuchado el evangelio, pues la culpa es nuestra. La responsabilidad es nuestra. Que todo el mundo esté más mal que bien es nuestra responsabilidad. Y entonces, ¿con quién está siendo paciente Dios? ¿Con ellos o con nosotros? Pero no le rompamos la paciencia. No colmemos su paciencia, hermanos. Porque
Hay un tiempo. Hay un tiempo definido. Él lo sabe, Él lo tiene, nosotros no. Hay un tiempo en el cual esa paciencia va a llegar a su límite y se va a terminar el tiempo. Y mientras nosotros estamos pidiendo justicia por quien me hizo, me dijo, me sacó la lengua, eh, deberíamos estar predicando al Señor. Así que en ese sentido, lo más importante al orar no es que Dios solucione tus problemas, sino que el mundo conozca a Cristo. Ese debería ser nuestro principal motivo de oración. Y en especial, que lo conozca por mí, por ti. Es lo que más nos debería de preocupar en la oración. Más que si tengo o no tengo, si puedo o no puedo, si me dan o no me dan, si me dicen o no me dicen, si me pegan o no me pegan. Más que eso, me debería de preocupar cómo esas cosas influyen en mi capacidad de compartir a Cristo. Ese es el enfoque. Porque la siguiente movida de Dios será permanente y ya no habrá más oportunidad. ¿Qué hay de tus seres queridos? Aquellos que todavía no creen en el Señor, todavía no han dado su brazo a torcer o todavía ni siquiera les has hablado. Dios está siendo paciente contigo. Entonces, yo encuentro que ese silencio aterrador de Dios, más bien, más bien es un silencio misericordioso. Un silencio de paciencia para contigo, que ya conociste a Dios. Un sonido silencioso de la espera a que tú seas la luz que Él te ha puesto por ser. Así que no tengo tantas ganas de que Dios conteste, no al menos como yo quisiera. Deseo que Él haga su plan. Deseo que Él haga su voluntad. Deseo que Él cumpla todo lo que Él ha dicho que va a suceder. Deseo con todo mi corazón que Él venga pronto, pero deseo más que yo haga lo que Él ha puesto que yo haga. Deseo que mi vida, mi cuerpo, este cuerpo decadente, humilde, que no sirve para nada, Dios pueda usarlo. Eso es lo que más deseo. Y por eso no tengo tanta prisa en que Dios rompa el silencio. ¿Cómo estás tú hoy? A lo mejor llegaste aquí con esa inquietud de que Dios no había contestado algo, ¿verdad? A lo mejor llegaste con esa expectativa de que aquí Dios te iba a decir lo que tú querías escuchar. Espero que no hayas escuchado lo que querías escuchar. Espero que hayas escuchado lo que tenías que escuchar. Y que te vayas contento con eso. Que tengas paz con eso. Espero que el Señor te haya mostrado que no se ha olvidado de ti. Como Gabriel le dijo a María, el Señor es contigo. ¿No crees que no? El Señor es contigo, aunque pareciera que llevaba 400 años en silencio. El Señor es contigo. Espero que entiendas que el silencio de Dios no significa que Dios no está haciendo nada. Está moviendo cosas por lados que tú no te imaginas, en maneras que tú no tienes ni la capacidad de imaginar. Lee Job para que entiendas de lo que te hablo. Aún las estrellas tienen que ver con lo que está pasando acá. Y no me refiero al horóscopo. Toda la creación, todo el universo se mueve de una manera que tú y yo no alcanzamos a comprender, pero Dios sí. Y es mi oración que hoy tengas la capacidad de guardar silencio tú, de dejar de hacer ruido y escuchar ese silbo apacible en donde Dios te va a hablar. ¿Por qué no le pedimos eso al Señor? Señor, al pensar en nuestras inquietudes y peticiones, nuestros temores,
Tal vez en nuestros enojos y la rabia, la impotencia que sentimos muchas veces, nos aterra que tú no contestes. Padre, sentimos envidia de la mala cuando vemos que tú sí contestabas a Abraham, a Elías, a Pablo. No somos capaces de entender, Señor, tu silencio. Padre, hoy yo creo que todos llegamos aquí con alguna necesidad, con algún problema, con alguna inquietud, tal vez con algún molestar contra alguien. Todos los que estamos aquí también llegamos con algún deseo de que las cosas pasen de alguna forma. Tal vez hasta te hemos expuesto nuestra manera en que queremos que se resuelvan las cosas o creemos que es lo mejor. Y tal vez nos hemos frustrado porque tú no contestas eso. Tal vez los que estamos aquí estamos hartos de ese silencio y queremos romper ese silencio, portándonos bien, a ver si nos observas, o echándote una manita para lo que tú tienes que hacer. Y en lugar de escucharla, solo hacemos ruido. Señor, hoy que pensamos en este silencio de 400 años y como tú estabas preparando la historia más grande jamás contada, la Navidad, el nacimiento de Jesús. Si tú lo hiciste, entonces lo haces otra vez. Si tú guardas silencio es porque estás haciendo algo para que a su tiempo se manifieste. Señor, hoy como una ofrenda viva, te entregamos esas peticiones. Esas que tú sabes que nos han dolido más. Esas que nos tienen desvelados porque vemos que ya te llegó el mensaje, pero parece que no lo has leído. Y si lo has leído, parece que no los quieres contestar. Hoy te los entregamos y te decimos, Señor, tú nunca llegas tarde. Solo dame paz. Yo esperaré pacientemente. Pero hablando de la paciencia, Señor, ayúdanos a que no se nos olvide, sino que tengamos muy presente, que todo ese silencio tiene que ver con tu misericordia para nosotros, tu paciencia, para que nosotros compartamos esta gran noticia, la historia de la Navidad, el mensaje de salvación, el Rey que nace y que quiere estar en el corazón de cada. Yo creo, Señor, que hoy, si guardamos silencio, escucharemos cómo tú llamas a la puerta, como tú lo dijiste en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él con él. Y te pido, Padre, que cada uno sea capaz de que en medio de los ruidos, de las distracciones, pueda guardar silencio en su corazón para escuchar cómo tú sigues tocando la puerta de su corazón. Que cada uno de nosotros sea capaz de responder a ese yo creo.
Señor, si alguien hoy está aquí y no entiende de lo que hablamos porque no ha abierto la puerta de su corazón para dejar que Cristo entre, háblale, Señor. Convéncele. Espíritu Santo, haz la obra de Dios. Tu palabra ha sido expuesta. Tú haz la obra, Señor. Pero si alguno ya es salvo, ya ha abierto la puerta de su corazón, Que hoy nos permitas escuchar. ¿quiénes son aquellos que tú estás poniendo delante de nosotros para compartir el mensaje de Señor? Guíanos. Durante la semana veremos personas, oiremos, hablaremos, pero permítenos escuchar lo que normalmente no escuchamos, sus corazones. Y permítenos escuchar tu corazón latiendo por ellos también. Que traigamos esa salvación, Señor, a quienes no te conocen y que tú también les hablas. Aun cuando sean las personas que los dañan, tal vez. Aun cuando sean aquellas personas por las cuales tanto te hemos pedido que hagas justicia. Más bien enséñalas a obrar con tu misericordia. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.